Listo, ¿estamos nomás? Estamos. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por venir. Queremos hacer esta conferencia de prensa por ahí también para plantear o evacuar algunas dudas por ahí que llegan a tener algunos vecinos, ¿no es cierto?, con la situación que ha estado aconteciendo, que bueno, que no es única. Creo que ha sido en toda la provincia de Córdoba una de las sequías más grandes de los últimos 60 años. Realmente complicadísimo, ¿no es cierto? Y bueno, en esto no es que nos queremos sentir cómodos porque no somos la única localidad que ha tenido problemas. Pero en esto sí también vamos a destacar, ¿no es cierto?, todo lo que venimos haciendo desde un principio, porque por ahí hemos leído muchos vecinos por ahí que no son de comunicarse con la municipalidad o no han tenido la suerte de tener alguna reunión, principalmente los vecinos nuevos. Por ahí no saben cómo ha sido la temática del agua durante todos estos años aquí en Viale Mase. Bueno, cuando nosotros entramos en el año 2015, la preocupación más grande que nosotros teníamos y seguimos sosteniendo que inclusive ya en campaña política lo habíamos visto, ¿no es cierto?, que había una zona de Viale Mase que era imposible tener agua. Por eso comenzamos a trabajar en lo que sería la adquisición primero de algún acueducto, ¿no es cierto?, por parte de la provincia de Córdoba. Tal es así que en el año 2016, en enero del 2016, el gobernador de Córdoba se llegó hasta la localidad, ¿no es cierto?, a anunciar el primer acueducto, que este acueducto iba a tomar desde el río Cosquín, vendría por Santa María, que es parte de que alimenta también Santa María de Punilla en este momento. Por supuesto, se plantearon varias situaciones, se hicieron estudios sobre los terrenos. Tenemos la zona de Mirador del Lago, que es una de las más afectadas siempre con las sequías, ¿no es cierto?, donde todos los estudios siempre marcaron que por perforaciones que se hagan en el lugar, ¿no es cierto?, era imposible tener agua, ¿no es cierto? Después teníamos complicado también otro barrio. Por eso, en el año 2017 nosotros nos presentamos a Recursos Hídricos y allí fue cuando comenzamos a trabajar todo el año 2017 con la provincia de Córdoba, con el ingeniero Casteló, que en ese momento estaba a cargo y creo que le sigue a cargo también, ¿no es cierto?, a Recursos Hídricos de la provincia, en este proyecto que fue la incorporación de nuestro pueblo al acueducto Punilla Sur. La única solución estable que vamos a tener durante 40 años. ¿Por qué digo 40 años y que es una solución estable? ¿Por qué? Porque es la captación desde el afluente que tiene mayor cantidad de agua, ¿no es cierto?, en la zona. Nosotros estamos hablando que este barrio toma de dos arroyos, del arroyo Las Mojarras y del arroyo Mallín, ¿no es cierto? Son arroyos que no tienen futuro hídrico. A veces, como decimos, futuro hídrico, sí, no se han secado, ¿no es cierto? Pero bueno, a la vez estos recorren varias localidades, alimentan varias localidades también, ¿no es cierto? Entonces, ese análisis nos llevó a nosotros que necesitábamos captar agua desde el río Cosquín. Esta obra tuvo la audiencia pública en el año 2018, también aquí en la localidad. Es por eso que queremos decir que todos estos años nosotros hemos estado trabajando principalmente en la mayor obra. ¿Y por qué digo que esto traería una solución por muchos años, ¿no es cierto? Porque si comparamos, por ejemplo, la cooperativa de agua del centro de aquí de Viale Mase, es una cooperativa muy vieja, es una cooperativa que hace más de 30 años a lo mejor, o quizás más, que está sin inversión prácticamente en las redes, ¿no es cierto?, de agua, y todavía sigue distribuyendo al sector. Vemos complicaciones, una cooperativa que lamentablemente no tiene quizás un poder adquisitivo, un poder económico, digamos, mayor, porque vemos que tienen dificultades para adquirir vehículos, para adquirir las bombas, pero bueno, el sistema lo siguen prestando durante tantos años porque fue un sistema pensado y captado directamente de este río. Como tampoco nosotros tenemos problemas en los balcones, en playas de oro, por supuesto tenemos bajante, al igual que la cooperativa, que muchas veces sectoriza el agua. Pero el problema grave y fundamental estaba planteado en Mirador del Lago y Suncho Huayco. Por eso nosotros apenas ingresamos al municipio, principalmente con la ayuda de Oscar Ollero, que es una persona que ha estado a cargo de Aguas Cordobesas, de la EMOS de Capilla del Monte, donde tiene muchísima experiencia en todo lo que significa el tema del agua. Lo primero que nosotros vimos era el abandono que tenía justamente esta cooperativa que toma el municipio en el año 2011. Trascendieron 5 años hasta que entramos nosotros, 4 años, perdón, hasta que entramos nosotros, y la cooperativa esta, digamos, o ese sector, seguía sin inversión.
Lo primero que nosotros fuimos a rescatar fue la protección de todos los bombeos, porque estos bombeos, la parte eléctrica, digamos, estaba totalmente desprotegida, sumado a que en el sector había siempre bajas de tensión, ¿no es cierto? Y esto dificultaba el manejo de los bombeos, ¿no es cierto? Y por supuesto teníamos bombas por ahí que se quemaban porque había baja tensión o subía la tensión y esto estaba desprotegido. Hablamos que hoy una bomba, por ejemplo, como la que está puesta en el Madrid, supera los 3 millones de pesos de inversión, ¿no es cierto? Bueno, entonces todos esos sistemas estaban desprotegidos. Fue lo primero que nosotros hicimos. Inclusive hoy los sistemas están manejados con telemetría. Estamos hablando que si hoy comparábamos, lo hacíamos con Oscar y con Matías Martín, el secretario de Obras Públicas. Si hoy sacamos a modo, digamos, Mirador del Lago ha tenido una inversión más de 100 millones de pesos en cuanto a lo que significa la situación para poder paliar, digamos, las etapas o las épocas, ¿no es cierto?, que tenemos bajante principalmente en los arroyos. A ver, estamos hablando de un barrio muy grande, de un barrio donde ahora en esta situación de emergencia lo hemos medido, un barrio que aproximadamente nos dio a nosotros la estadística de 1 millón, casi 1.200.000, 1.300.000 litros en 4 horas, ¿cierto? Es una cantidad impresionante de agua que digamos, es imposible prácticamente dar de los arroyos. Por eso nosotros allá en el año 2018 levantamos el nivel del arroyo Mallín, ¿no es cierto? En lo que sería el pequeño dique lo levantamos, lo elevamos 30 centímetros. Por ahí la gente dice, ¿por qué lo elevaron 30 centímetros? Lo que hay que entender también es que hay una ley de afluentes, ¿sí?, que hay que respetar a través de recursos hídricos. No podemos hacer un dique nosotros y cortar un afluente, ¿sí?, porque esa sería una situación legalmente complicada para el intendente o el que genere esa situación. ¿Por qué? Porque el Mallín es afluente de las Mojarras, y de las Mojarras también alimenta Parque Siquiman en este caso, ¿no es cierto?, Santa Cruz del Lago. Entonces nosotros no podemos cortar un afluente, tenemos que dejar un paso de agua. Y lo mismo pasa con las Mojarras. Las Mojarras dicen, ¿por qué no sacamos de un dique? ¿Por qué no sacamos de un lado? Nosotros elevamos el paredón, ¿no es cierto?, también unos 30 centímetros para tener una capacidad de agua que por supuesto no llega al 1.300.000 litros, ¿no es cierto?, por más que es una laguna grande, no llega. Entonces, bueno, hace muy poquito, o el año pasado, hicimos un acuerdo con la cooperativa de las Moradas también, donde hicimos una inversión tomada desde la captación de agua que tienen ellos, ¿no es cierto?, hacia el sistema nuestro de agua. Por ahí en las redes yo puse un doble bombeo. En realidad no estamos bombeando 2 veces. En realidad, cuando el bombeo está normal, ¿no es cierto?, bombeamos desde el sistema nuestro. Cuando a la noche se está recuperando el arroyo, bombeamos desde el sistema de las Moradas, entonces tenemos una continuidad de 24 horas en el bombeo. También se hizo una instalación que antes no existía de tanque a tanque. Tenemos 2 tanques situados en Mirador del Lago, en los cuales recorren aproximadamente unos 1.400 metros, en una interconexión con sus bombeos, ¿no es cierto?, lo que significa que por muchas noches aquí en el arroyo Las Mojarras, ¿no es cierto?, teníamos un nivel estable de agua, pudimos estar bombeando en algunas situaciones hacia el otro tanque también que alimentaba desde el arroyo Mallín. Y nos ha sucedido a veces en otras épocas del año también, donde pudimos estar bombeando agua desde el arroyo Mallín hacia el otro tanque, ¿no es cierto? Situación que antes nos planteaba que cuando un tanque no tenía agua, toda esa parte nos quedábamos sin agua. Por supuesto, aguantamos todo lo que más se pudo en esta situación complicada, ¿no es cierto?, que tuvimos de sequía, que no solamente nos afectó a nosotros, sino que afectó a muchísimas localidades y que hoy vemos. Santa María todavía hay muchos lugares donde no hay agua, Cosquín hay muchos lados donde no hay agua. Por supuesto que cuesta en el momento que uno, después de tener la cañería prácticamente vacía en algunos sectores, volver a enviar el agua, ¿no es cierto?, sumado a grandes problemáticas también que existen en estos lugares o en estos barrios. Hemos hecho ahora un bombeo hace muy poquito aquí en la calle Cárcano y Árbol Alto, donde ese sistema de tanque que nosotros hemos colocado, ¿no es cierto?, sirve para darle más presión al lugar. Y es lo que vamos a seguir invirtiendo en Mirador del Lago. Por supuesto,
toda esta inversión la vamos a ir haciendo acorde al acueducto, porque el acueducto Punilla Sur ya está en marcha. Este acueducto hoy ya tiene prácticamente terminada la red que va a alimentar al barrio Suncho-Huayco. ¿Bien? Un barrio también con una problemática muy grande. ¿Por qué? Sucede que en el año 2021 nosotros recibimos por parte de la cooperativa del centro de Viale-Mace nuevamente el barrio. Este barrio fue destinado a la cooperativa, ¿no es cierto?, a través de un convenio en el año 92. ¿Qué sucedió? En estos 30 años, ¿no es cierto?, que la cooperativa lo mantuvo, y que nosotros desde que ingresamos me acuerdo de haber llevado camiones de agua para sostener el mantenimiento de este lugar. Cuando nosotros recibimos, que todavía no hemos recibido porque estamos evaluando y también tenemos que hacer una carta de documento, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos que pedir las inversiones que ha hecho la cooperativa en este sector. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un barrio con el 90% de cañerías clandestinas conectadas, donde no hay inversión, donde no hay cañerías troncales, ¿no es cierto?, donde nosotros desde el municipio, antes de recibirlo, gestionamos ante la provincia de Córdoba la construcción de un nuevo sistema de alimentación para ese sector, que significa en un viejo vivero que tenía la municipalidad y un pozo de agua, ¿no es cierto?, donde había agua de calidad, y otro pozo, ¿no es cierto?, en el barrio Villa Liliana también, que era propiedad del señor Reina, en la cual nosotros trabajamos y se donó ese espacio para el municipio para sacar agua, captar agua, ¿no es cierto?, y elevar a Suncho-Huayco. Pero bueno, nos pasó la situación que en estas épocas de sequía, inclusive los pozos que teníamos para alimentar a este sector, ¿no es cierto?, por supuesto se secaron, así que nosotros también hicimos una captación desde el río Cosquín para poder alimentar esta zona. Digo, nosotros hemos recibido este gran problema, que es el mismo problema que nos sucede en Mirador del Lago, por eso ahora estamos trabajando en una ordenanza especial, donde nos encontramos que el municipio, al ser un ente oficial, ¿no es cierto?, nosotros tenemos el problema para darle el agua a la gente, o sea, para hacer la conexión legal de agua. ¿Por qué? Porque hoy mucha gente está viviendo caratulados como poseedores de la propiedad, ¿no es cierto?, sin hacer ningún trámite legal, sin hacer el trámite de usucapión, sin declararlo en tierra del futuro, sin presentar alguna papelería legal que demuestre que esa persona, ¿no es cierto?, es quien hoy tiene la posesión. O sea, caratulado para la justicia, todas esas personas están hoy, ¿no es cierto?, en una usurpación pacífica del lugar, por supuesto construida con su casa. Entonces, el municipio como ente oficial no puede favorecer, hablemos, al poseedor, ¿no es cierto?, al usurpador pacífico, como quieramos dominarlo, y de favorecer, por supuesto, al propietario. Así el propietario hace mucho tiempo que no paga el impuesto, así el propietario, quizás hay personas que han fallecido hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, pero bueno, legalmente no corresponde desde el municipio. Por eso nosotros que vamos a crear una tarifa especial, inclusive tenemos la idea de formar un ente cuando esté el acueducto, ¿no es cierto?, justamente para sacar de fondo esta cuestión legal tan importante, ¿no es cierto? Y sobre todo, analizar las situaciones que nos han estado sucediendo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ahora de un sistema de agua, no de agua corriente, sino ya de agua potable, ¿no es cierto? Este acueducto inclusive fue diseñado de tal manera para con un futuro a 40 años, triplicando la cantidad de habitantes que hoy tiene Viale-Mace. Inclusive el mismo va a alimentar a Parque Siquiman y San Roque, porque son otras localidades también, ¿no es cierto?, que tienen la misma problemática nuestra. O sea, San Roque también se alimenta de pozos, y Parque Siquiman, si no saca agua del arroyo, le pasa lo mismo que nos pasa en Mirador del Lago. Nosotros hicimos 3 perforaciones con el gobierno de la provincia de Córdoba en el arroyo Mallín, y por ejemplo, en épocas donde el arroyo tiene un buen caudal de esos pozos, sacamos 10.000 litros hora. Yo estaba hablando hace un rato que necesitamos 1.300.000 litros para alimentar ese barrio, ¿no es cierto?, en aproximadamente 5 horas. Cuando uno mira estos arroyos es imposible sacar esa cantidad. Entonces lo único que quedaba era justamente sacar agua, ¿no es cierto?, desde un acueducto, y fue lo que estuvimos luchando durante todo este tiempo, ¿no es cierto?, y significa una inversión de más de 850 millones de pesos para Viale-Mace. Por eso
Por ahí yo no lo hago con enojo porque no me voy a enojar si quieren manifestar. Recién justamente escuchaba a una señora, ¿cómo es que se llama esta señora de ahí? Marisa Vega, que me llamaron recién del Lagarto Joe, ¿no es cierto?, diciendo que nos habían dado 12 millones de pesos de la provincia y que nosotros, bueno, por supuesto el intendente se lo había robado. Bien, quiero aclarar que nadie nos dio ninguna ayuda económica, todo se sustentó desde el municipio. Nosotros tuvimos la suerte de hacer una inversión muy grande en vehículos propios del municipio, ¿no es cierto?, que son esenciales, no solamente en este caso, sino también en la obra pública y todo lo que necesitaba Viale Masés, que muchos de ustedes lo compartieron, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, cuando los presentamos al municipio. Nosotros incorporamos ahora 2 camiones hidrantes. Bien, que estos camiones son un camión de 10.000 litros, otro de 8.000 litros, pero la municipalidad contó en esta emergencia con 5 vehículos propios del municipio, ¿no es cierto?, sumado a 2 vehículos de mayor porte también que aportaron los bomberos del Río Segundo, los bomberos del Río Tercero y por supuesto el vehículo también de los bomberos de aquí de la localidad, ¿no es cierto? O sea que nosotros contamos con más de 8 vehículos dispuestos y puestos en la calle en esta emergencia hídrica, sinceramente, que ha sorprendido a todo el Valle de Punilla, porque si miramos desde Charbonnier hasta las comunas del sur, hoy todos tienen el mismo problema, y si miramos Calera y si miramos Córdoba, hoy todos siguen teniendo el mismo problema. La diferencia fue nuestra, que pusimos todo a disposición. Nosotros trabajamos durante la peor semana crítica, las últimas 2 semanas críticas, trabajamos 21 horas. ¿Bien? Tuvimos turnos que trabajaron en la mañana, turnos que trabajaron en la tarde, y después un grupo de amigos, un grupo de compañeros de trabajo, siempre digo yo, porque uno más allá de ser el intendente, se declara como compañero de trabajo, y en esto no es para decir ni destacar ni nada. Yo también colaboré, como colabora todo el mundo, manejando un camión. Tengo la suerte de saber manejar los camiones, así que yo también manejé camiones, yo también estuve entregando agua, y estuvimos trabajando todos los días hasta las 3 de la mañana, inclusive hay días que estuvimos llamándole a los vecinos por ahí porque ya estábamos entregando agua casi a las 6 de la mañana. Así que bueno, esto sorprendió el lugar, y por supuesto tengo para agradecer principalmente a todo el municipio de Viale Masés cómo ha trabajado en una época complicada, en una época donde hoy tenemos 10 personas y se nos enferman 5 por COVID, tenemos que aislarlo y volver a otros compañeros. O sea que cuando nosotros estuvimos trabajando, estuvo desde el intendente, hasta concejales, hasta una persona que a lo mejor está en herrería, que también estuvo trabajando con nosotros y manejando los camiones y entregando agua. O sea, el compromiso nosotros con la gente no lo tuvimos de lado. Y no, tampoco el municipio escatimó en las horas extras, en los gastos, por supuesto, hubo que pagar combustible, hubo que pagar un montón de cosas. Por eso yo quiero agradecer principalmente también a la ayuda que tuvimos, ¿no es cierto?, de los bomberos, principalmente a través de la federación, más allá que estamos trabajando con la federación nosotros, con la edificación que está haciendo aquí en San Roque, pero el jefe de bomberos de aquí de la localidad, ¿no es cierto?, que a través de él pudimos gestionar estos grandes camiones que por la noche, por la mañana llevaban el agua hacia estos tanques. Nosotros movilizábamos aproximadamente por hora desde el río Cosquín alrededor de 86.000 litros de agua. ¿Bien? Esto significó que esos iban a los tanques, y muchos de esos también iban al recorrido que hacían los camiones por los distintos lugares de Mirador del Lago. Quizás nos puede haber faltado algún sector, nos puede haber faltado algo, como ahora teníamos una situación en un sector de aproximadamente unos 10 vecinos, que nos encontramos con que un vecino ha cortado un caño, lo ha llevado por supuesto hasta su casa, tiene una pileta de natación, y bueno, por supuesto estamos haciendo ahora toda la investigación, las denuncias, ¿no es cierto?, y toda, digamos, el procedimiento que se hace en estos casos. Simplemente era para comentar todo lo que nosotros venimos preocupados desde un primer momento, pero más allá de la preocupación, todo lo que se ha hecho también es acorde a lo que nosotros vamos a seguir manejando después, cuando nosotros el acueducto esté conectado. ¿Bien? Este acueducto va a tener una gran capacidad de captación de agua, y nuestros tanques, por supuesto, van a tener un drenado muchísimo más rápido. Por ejemplo,
tenemos el tanque chato que le decimos nosotros de Mirador del Lago, que alimenta el arroyo Marrín. Ahí se habían construido con el gobierno anterior 2 cisternas, las cuales estuvieron abandonadas, y todos sabemos lo que pasa con una pileta abandonada o con un tanque abandonado. Hubo que reconstruirlo, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, para recién ponerlo en marcha. Inclusive a través de eso también hay denuncias penales que se hicieron, porque ese dinero se recibió para terminar la obra y quedó sin terminar, como tantas obras quedaron en la municipalidad, ¿no es cierto? Pero bueno, esa obra se terminó, como también ampliamos los tanques en Balcón del Lago, ¿no es cierto? Un tanque que en aquel momento era de 250.000 litros, 300.000 litros, y hoy tiene un tanque de 700.000 litros. Sumado, o sea, entre ese tanque viejo que se reparó completo y el tanque nuevo, tenemos una capacidad de 700.000 litros. Por eso, más allá de toda la situación que se sufrió, por supuesto, a veces por ahí también lo que molesta, y que yo lo veo también en las redes y molesta a la gente, ¿no es cierto?, cuando tiene un tinte político, a veces por ahí una manifestación. Puede haber vecinos que manifiestan, por supuesto, ¿no es cierto?, por la preocupación que tienen, inclusive que desconocen todas las acciones que ha tomado el municipio, y principalmente cuál ha sido la visión de este municipio. Nosotros no queríamos atar las cosas con alambre únicamente, ¿no es cierto?, para poderle dar y salvar las situaciones de las épocas complicadas del agua, porque después del resto del año no tenemos complicaciones con esto. Nosotros queríamos dar una solución definitiva, y la solución definitiva este pueblo, por lo menos este pueblo lo tiene. Nosotros no es que estamos hablando sin futuro, nosotros hemos presentado un futuro, que este futuro es la conclusión, hoy que se comience el acueducto, ¿no es cierto?, Punilla Sur, y la conclusión de este acueducto va a significar de que todo el sistema de agua de Viale Macer reciba agua potable por primera vez. Vamos a ser uno de los pocos pueblos que va a contar con este elemento, ¿no es cierto?, de agua potable. Y eso ha sido porque nosotros lo hemos gestionado. Por supuesto que por ahí hay distintas cosas que dice el gobierno lo hace, el gobierno no. A ver, acá en este pueblo lamentablemente hay muchas cosas que no se gestionan. Cuando los pueblos vecinos hicieron colegios y estamos rodeados, Parque Siquima, San Roque, Cosquín, Santa María, Viale Macer no lo pide. Entonces, mi primera prioridad apenas entramos al gobierno fue que el gobierno de Córdoba nos incluya a nosotros en estos acueductos troncales que estaba construyendo por la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque era una necesidad básica de este pueblo, porque era la primera necesidad que tenía el pueblo. Por supuesto que después analizando nos encontramos también con otras cosas. Mirador del Lago tenemos muchos vecinos conectados clandestinamente, que a través de esta cooperativa que se fundió en ese momento, allá en el 2011, también conectaba, digamos, con mangueras. Llevamos hoy más de 10 kilómetros de cañería clandestina levantada y, por supuesto, ya ingresada al sistema municipal como corresponde. O sea, ya no son clandestinos, sino que ya son personas, ¿no es cierto?, que han ingresado a la cuenta municipal como corresponde, como tiene que ser. Así que bueno, esta es la situación que nosotros planteamos principalmente de Viale Macer. En ningún momento nosotros hemos dejado de afectar recursos, de afectar el dinero que corresponde nosotros a estas obras, ni por supuesto en ningún momento hicimos ojos ciegos ni oídos sordos, ¿no es cierto?, a la situación que teníamos. Por eso fue una lucha tan grande, de tantos años de discusión, ¿no es cierto?, para poder lograr lo que hoy tenemos, la ejecución ya de este acueducto. Inclusive ahora ya están próximos a medir el lugar donde va a ir la cisterna, que van a ser de más de 5 millones de litros de agua, el lugar donde va a estar la captación, que si no me equivoco a 60 metros de profundidad, es una toma subalvia, ¿no es cierto?, que en el lugar está analizado que hay muchísima cantidad de agua. Pero bueno, también nos preocupó, como nos preocupó a todos, ver el estado del río Cosquín, que es el único afluente que tenemos realmente con un caudal importante, creo, en toda la localidad. Y en esto afecta desde Cosquín hasta aquí, Viale Macer, donde termina, donde hemos visto una disminución importantísima en el caudal de agua, ¿no es cierto? Porque si bien nosotros tenemos un embalse, nosotros decimos al sacar 86.000 litros hora, ¿no es cierto?, trabajando 21 horas, saquen ustedes la cantidad de litros que son un montón de litros de agua, ¿no es cierto?, que por supuesto, para el otro lado, que es afluente este río también del dique San Roque, nosotros veíamos que prácticamente iba un hilo de agua. Entonces, bueno, por supuesto, viene generada también esa preocupación. Pero bueno,
en sí, en ese momento que se analizó y se sigue analizando, creo que abajo, a esa profundidad, hay una buena cantidad de agua, no solamente para alimentar nuestro pueblo, sino las otras dos localidades vecinas también que tienen problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué se demoró tanto? ¿No? Vos decías recién que empezaste a gestionar en tu primera gestión, digamos, y se demoró tanto, después de cuánto, casi 6 años. Casi 6 años. Nosotros teníamos la noticia de que en el año 2018, después de la audiencia pública, porque los ingenieros estuvieron trabajando aquí en Viale Marcé durante ese año, es más, se hospedaron aquí en Viale Marcé, hemos almorzado juntos, hemos tenido montones de charlas, hemos nosotros participado en lo que es la distribución, porque el proyecto que ellos traían, inclusive lo modificamos, nosotros con OCA lo modificamos para que alimente todo el sistema de agua de Viale Marcé. En su momento, en el año 2018, fue por una disparada del dólar, donde los contratos estaban en pesos. Entonces las empresas se retiraron, los oferentes, y dijeron que querían en dólares, ¿no es cierto? Bueno, nuevamente de eso tuvo que haber seguramente una negociación con el Fondo Kuwaití, aquellos fondos árabes, ¿no es cierto?, que son los que financian estas obras, en la cual se aprobó, y me acuerdo que hubo varios años, porque en el 2019 también íbamos a tener esta obra, tampoco se concretó, que fue antes de las elecciones, por supuesto ya estábamos muy preocupados. Y en el 2020 nosotros, con los ingenieros también, ¿no es cierto?, de recursos hídricos de la provincia de Córdoba, donde participó también el ingeniero Peló y Pablo Belvisky, ¿no es cierto?, ellos nos ayudaron a nosotros a concretar un proyecto que nosotros elevamos a la ENOSA a través del senador Carlos Caceres, quien lo ingresa al Senado de la Nación y queda dentro del presupuesto una obra de más de 100 millones de pesos para Viale Marcé en caso de que el acueducto no salga. ¿Bien? En caso de que el acueducto no salga, nosotros queríamos, aunque sea, bombear agua desde el río Cosquín, porque es el único futuro hídrico que teníamos. Entonces los mismos ingenieros nos ayudaron a hacer el proyecto, porque ese proyecto salía más de 25 millones de pesos únicamente, ¿no es cierto?, contratar las personas para realizar ese proyecto. Bueno, a través de recursos hídricos de la provincia de Córdoba, nos facilitaron, trabajamos también en este proyecto que se generó en el ENOSA. Este año yo participé en una reunión en el ENOSA donde había quedado aprobado ya para ultimar los detalles, y bueno, el gobernador antes de las elecciones vino a Viale Marcé, prometió el acueducto, bueno, el acueducto se concretó recién este año. Sí, la verdad es que se han demorado años, pero bueno, estamos presentando una solución que va a ser la solución definitiva. Sí, faltan 15 meses por lo menos para que este acueducto esté en marcha, pero bueno, para el que quiera recorrer, por ejemplo, hoy ya la conexión prácticamente que va a alimentar el barrio Sunchuhuayco lo va a tener. Por supuesto, a nosotros nos faltan las redes, porque vuelvo a mencionar que hubo una desinversión durante de la cooperativa de agua, principalmente de aquí del centro, y no hablo del actual presidente, sino de todos los presidentes que pasaron por las cooperativas de agua, ¿no es cierto?, principalmente en ese barrio, porque ese barrio se lo dejó a la deriva y se conectaron como quisieron, y ayer tenemos el 90% de cañerías clandestinas. Otra de las cosas para destacar también, que no lo dije recién, en esta crisis hídrica, y nosotros desde que estamos del municipio siempre se gestionan las deudas por agua, pero jamás le hemos puesto un cepo, jamás le hemos cortado el agua a nada. Sinceramente, la verdad, más allá de todo, a nosotros nos hubiera gustado que este acueducto ya esté en marcha, porque tendría que estar en marcha. Pero bueno, borramos la historia para atrás, nos ponemos adelante y estamos muy contentos de que el acueducto va a comenzar. Otra, Marcelo, ¿por qué se te acusa a vos de estos 12 millones de pesos que teóricamente para esta vecina faltan? No, es una vecina que sinceramente, a ver, uno a veces está cansado de las situaciones de especulación también de la gente. A ver, no me gusta a mí hablar ni denunciar a nadie, ni paso. Y esa es, creo que ha sido mi lema siempre, ¿no es cierto? Yo jamás he hablado sin tener primero la prueba de lo que estoy diciendo. Inclusive cuando denuncié al ex intendente, primero me aseguré de tener todas las pruebas, ¿no es cierto?, para denunciar la situación y llegarme hasta el lugar, ¿no es cierto?, que era el ENOSA, ¿no es cierto?, con los abogados, los asesores, ¿no es cierto?, para plantear esta situación. Por eso por ahí se habla de una forma muy liviana de que el intendente roba, de que se lleva 12 millones de pesos. Bueno, esto sinceramente ahora, ya que lo tenemos, vamos a pedir, ya nos ofrecieron a nosotros que nos van a pasar justamente el video. Por supuesto hay que hacerse cargo de lo que uno dice.
En ningún momento recibimos ayuda de ningún lado, ¿no? En esto, si bien tenemos buen contacto con Nación, aún seguimos teniendo buen contacto con provincia, sinceramente no necesitamos, asumimos nosotros con nuestra economía, nosotros podemos sustentarnos. Y podemos seguir sustentando si esta situación vuelve a agravarse nuevamente, lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir poniendo el resto. Sinceramente yo creo que las personas por ahí hablan o denuncian sin saber, sin decir, pero bueno, al tener nombre y apellido, como le digo al Lagarto Lord, por supuesto, ahí la réplica, ¿no es cierto?, también para aclarar la situación, que hubo inversiones, que no se dejó a nadie abandonado y que sí, bueno, pueden haber faltado personas, por supuesto, porque es muy grande y tomemos en cuenta que hoy tenemos sumado un 42% de turistas que habitan las casas de temporada que normalmente están desocupadas el resto del año, o sea que hoy nosotros hemos prácticamente duplicado la capacidad de nuestro pueblo con la ocupación que hoy tenemos. Tampoco es una tarea fácil, ni tampoco es algo que se puede manejar, ¿no es cierto?, de un día para el otro. Pero bueno, estas situaciones como de la señora, por supuesto, las voy a denunciar porque creo que mucha gente me conoce, todos saben cómo soy yo, y no me gustan estas cosas, por más que sea un chisme, por más lo que sea, si lo dijo públicamente, nos hagamos caso. Entonces, si digo algo públicamente, me voy a hacer cargo de lo que estoy diciendo y es lo que corresponde y es lo que tenemos que hacer, principalmente los políticos hoy en día. Porque hoy está muy desmejorada la imagen política, ¿no es cierto?, por todas estas cuestiones de denuncias y de cosas que se dicen sin probar, de un lado y del otro. Yo no voy a salir a decir algo sin razón, sin tener la prueba, ¿no es cierto? Como nos ha pasado de que muchos, aparentemente algunos partidos políticos por ahí también tomaban reclamos, esos reclamos no fueron pasados al municipio, pero bueno, como nosotros íbamos con los camiones a llevarle a alguien, esa gente salía y jamás el reclamo había estado sentado aquí en el lugar, por eso todo el mundo le volvimos a pedir cuando tenga que hacer un reclamo, se llega hasta el municipio, tenemos un número de WhatsApp, hoy tiene mucha gente el número mío de teléfono, el número de Matías, el número de Javier Castro que está encargado del agua y por supuesto nosotros vamos a tratar de darle resolución lo más rápido posible dentro de las posibilidades que tengamos en ese día. ¿Por qué? Porque un camión carga 10.000 litros de agua y alimenta 10 tanques nada más de 1.000 litros. Bien, y de ahí tenemos que recorrer 14 kilómetros, ida y vuelta, ¿no es cierto?, para buscar más agua y volver a repartir. Y yo he estado repartiendo agua. Y cuando uno llega a una casa, que pone la escalera, que se sube al tanque, que larga el agua del camión, todo eso lleva más de 30, 40 minutos a lo mejor por propiedad. Es por eso que estuvimos trabajando 21 horas sin parar, ¿no es cierto? Realmente los camiones no eran humanos, menos mal, porque si no hubieran estado cansados, descansaban 3 horas nada más, ¿no es cierto? Y nuevamente arrancábamos al otro día. Pero bueno, gracias a Dios pudimos darle solución a muchísima gente. Quizás nos faltó, pero pudimos darle muchísimas soluciones a mucha gente y no fue porque no pusimos los recursos. Porque cuando nosotros escuchamos en los grupos, inclusive que yo tengo de la comunidad regional, todos los intendentes tenían problemas en cuanto al alquiler de los camiones hidrantes, de los camiones de los tanques. Por supuesto no se conseguía en ningún lado, estaban alquilados en todo lo que es el Valle de Punilla y algunos también alquilados para la Calera, que la tenemos cerca, ¿no es cierto?, que es una localidad muy grande también y que bueno, todos acudían en ese lugar, ¿no es cierto?, a respaldar la situación en el momento. Pero nosotros tuvimos 8 camiones trabajando aquí, de los cuales son 2 de un porte importante, que significan 3 camiones por lo menos de los nuestros en uno. Los concejales de la oposición se acercaron en conjunto con ustedes para tratar esta situación de emergencia hídrica, ya digo que son también representantes de los vecinos. En esto vuelvo a hablar y como siempre digo, no me gusta a mí decir las cosas que no son. Realmente el único concejal que aquí se acercó fue Eduardo Reina, que a la vez es el jefe de bomberos, que fue quien nos gestionó justamente los camiones, los camiones grandes y por supuesto en todo momento estuvo en contacto, por ahí si te recibía un reclamo un vecino, venía al municipio, lo hablaba con Matías, lo hablaba conmigo. Lamentablemente el resto de los concejales, y que en esto digo por ahí no está mal, pero bueno, se ha dedicado a hacer política, ¿no es cierto?, a ir por lugares, a desfigurar las cosas, a decir lo que no es. Tenemos una carta abierta de uno de los concejales, donde habla que nosotros no hemos invertido. Sinceramente, a ver, es un concejal que se ha sentado con nosotros, Oscar Ollero, le hemos explicado todo lo que hemos hecho, por qué compramos los vehículos, a ver, porque era un municipio que alquilaba,
porque hoy alquilar un camión para el agua está cobrando alrededor de 6.000, 7.000 pesos la hora. ¿Se imaginan ustedes 7 camiones, 8 camiones durante 21 horas? No hay municipio que lo pueda sostener. Esa es la situación que nosotros planteamos siempre. Entonces, el municipio tiene las herramientas que necesita para poder trabajar. Este concejal, lo que pasa es que por ahí a lo mejor él no está atento cuando nosotros hemos ido, hemos explicado, o a lo mejor no ha retenido la información, ¿no es cierto? Y sale a discutir con una carta abierta, sinceramente, que es para confundir la gente. En eso digo, yo creo que acá tenemos que estar todos juntos, principalmente que es una situación que no es solamente en este pueblo. Esta misma situación la está viviendo el pueblo vecino, está viviendo Cosquín, está viviendo Parquecito. Sí, agregar algo a lo que dice Marcelo, que es lamentable de parte de la política cuando hay una situación de emergencia que no se unan a un comité de crisis. O sea, es muy lamentable porque yo siendo secretario de Obras Públicas en su momento y otra vez que me pidieron, me acerqué al Consejo Liberante y les expliqué, inclusive estaban estos concejales que eran Marcelo, en que la primera situación que nosotros tenemos aquí es barrio Mirador del Lago solo, nada más. El resto de los barrios, con 5 barrios más, ni uno tuvo problema. Mirador del Lago, por esta situación, se ha hecho inversiones, como Marcelo lo dice, en todo este monto de más de 150 millones de pesos solo para Mirador del Lago. Estos concejales, si no hubiesen sido estas inversiones, hoy sería un caos total Mirador del Lago. Sin embargo, se llegó a esta situación crítica solamente porque en este momento, estas últimas 2 semanas, en donde Marcelo ya había previsto todo, camiones y todo, y se les dejó muy claro a ellos que la alimentación es solamente por 2 arroyos, que cuando esos arroyos se secan, la alimentación es con tanques, con camiones a las cisternas, y de último, la distribución domiciliaria. Todos estuvieron de acuerdo. Incluso en el trabajo del acueducto Punilla Azul, las primeras gestiones del gobierno de la provincia con los fondos Kuwait era que las cañerías iban por la ruta 38 y por la ruta de 55 a alimentar a San Roque y alimentar a Parque Síquela. Nosotros, a través de nuestra gestión, se les hizo cambiar para que todas esas cañerías pasen por las cisternas del Maggi, las cisternas de San Quichato y las cisternas de San Plácido, Balcón, Playas de Oro, y después de ahí sale a San Roque. Todo eso se logró cambiar con nuestra gestión. Entonces, qué lamentable, hay que destacar esto, lo lamentable que en vez de venir a ofrecerse a trabajar en un comité de crisis, hagan este tipo de situación para confundir a la gente. Que es, ¿no es cierto?, lo que está hablando Marcelo, que si no se hubiesen hecho todas las obras que se hicieron en Mirador del Lago, la situación hubiese sido caótica. Hablemos de que en más de 30 años de gobiernos anteriores nunca se había logrado hacer lo que se hizo en 6 años de este gobierno. Más el acueducto sur y otra cosa más que no mencionó Marcelo, que es la planta de cloaca, que ya se está ejecutando toda la cañería troncal para la cloaca, que es otro grave problema de la situación hídrica porque se están tirando todos los líquidos cloacales al río Cosquín y a los arroyos. Todas las obras, toda la planta cloacal ya se comenzó, se están haciendo las cañerías troncales, también gestionado por nuestro intendente. La planta se hace en el predio del Domingo Funes y las estaciones elevadoras en los predios nuestros. Entonces, es una vergüenza que en esta situación crítica no se hayan arrimado más que un solo concejal a hablar con el comité de crisis. Marcelo, sí. cuando hay este tipo de emergencia, al primero que se le pega es el intendente, es el que está a mano, ¿no? Bueno, pero el problema del agua de Córdoba, Bollero lo sabe bien, es histórico. Yo me acuerdo desde la Avenida de la Democracia, Angelos hablaba del canal del acueducto de Santa Fe a Córdoba, luego de la Sota también hizo lo mismo. Menem habló del canal federal, no sé qué, bueno, quedó la nada. Creo que la provincia ahora ya está a punto de firmar estos acuerdos, inclusive con Santa Fe, ¿no es cierto?, para traer este acueducto. Si es cierto lo que vos decís, realmente es un problema histórico. Yo, si bien vine del 2011 a Villaremacer, pero viví toda mi vida en Cosquín y sufrí el eterno problema del agua en la época de temporada, en verano, ¿no es cierto?, cuando más agua trae el río,
más problema teníamos, siempre es por supuesto por el uso y a veces por el mal uso y abuso también, ¿no es cierto?, del agua, que no tenemos conciencia nosotros en utilizarla, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso nosotros fue la lucha desde el día 1 de gobierno, ¿no es cierto?, en cuanto a la situación planteada en este lugar con personas que hoy por ahí las vemos en las redes sociales, que discuten, que han sido parte de la cooperativa, de la vieja cooperativa de agua de Mirador del Lago, ¿no es cierto?, totalmente abandonada, y que ni siquiera pudieron sostener, porque en esto siempre tiene que estar el Estado. A ver, lo mismo le pasaría a la cooperativa de agua del centro, que nosotros vemos que ellos no tienen vehículos y a veces hemos tenido que acudir. Nosotros hemos colocado no hace mucho, le hemos dado más de 300.000 pesos para una bomba de agua, ¿no es cierto?, aquí de la captación que ellos tienen acá en el río Cosquín. Nosotros vemos que siempre es el Estado el que tiene que estar, ¿no es cierto?, por supuesto, subsanando esta situación, y por eso nos pegan. Por eso el otro día hablaba con Dardo y me decía: Dardo, me pegan a mí el agua de la cooperativa El Alto. Le digo sí, porque realmente siempre parece que el intendente tuviera la culpa de todo, pero bueno, siempre creo que debemos estar atentos también a todas estas situaciones. Nosotros no dejamos de monitorear la cooperativa de agua. Si bien la cooperativa de agua tiene agua, pero nos ha pasado en un sector, por ejemplo, de la policía para arriba, que alimenta la cooperativa, donde hemos entregado nosotros también camiones de agua a vecinos porque no lo tenían, ya ha tenido que sectorizar en algunos momentos. O sea, a ver, el municipio está abierto a darle solución. Y esto más allá que le guste o no le guste al presidente de la cooperativa de agua, pero llegado el momento, que en algún momento crítico tenga la cooperativa, los habitantes de nuestro pueblo, más allá que sea la cooperativa de agua, que cobre el agua, no le quepa la menor duda que el municipio va a salir a subsanar la situación. Y si tenemos que poner todos los camiones de vuelta, los vamos a poner, no vamos a tener ningún problema. Lo que decía Oscar es cierto, por ahí lo que no da bronca, porque uno entiende que ellos quieren hacer política, pero yo creo que ha llegado una época de hacer una política diferente, una política verdadera. Que en esto felicito al concejal Reina, porque él inclusive ha estado trabajando con nosotros en el comité de emergencia con el tema del COVID también, porque es algo muy importante y nadie se acerca, al contrario, cerraron el Consejo Deliberante y ahí estaban cómodos, ¿no es cierto?, sin abrir las puertas, sin exponerse por las dudas. Mientras tanto, la municipalidad, intendente, secretario, estuvimos trabajando todos los días. Para nosotros parece que no hubo pandemia. Nosotros también tenemos personas grandes, en mi casa, yo tengo a mi madre que tiene 83 años, tengo toda mi familia, por supuesto, todos teníamos miedo, pero teníamos que seguir trabajando. Y en esto siempre contamos con el apoyo de nosotros, inclusive los bomberos, más allá de que tenemos muchos bomberos también aquí en la municipalidad trabajando, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que es la forma de unir las instituciones. Yo no digo que van a poner plata a un concejal, a lo mejor, de la dieta que cobro, ¿no?, para darle solución a alguien por el agua, pero por lo menos haberse acercado, como se acercaron muchísimos vecinos de nuestro pueblo, y en eso tengo que hacer después de esto un agradecimiento público, no solamente a los empleados, sino al vecino que se acercó a decirnos. Hubo vecinos que se acercaron a manejar los camiones porque veían cansado del personal y que se subieron arriba de un camión a subir arriba de los tanques, porque la verdad que fueron 2 semanas terribles y muy agotadoras, ¿no es cierto?, donde yo estuve al pie del cañón con ellos hasta las 3, 4, 6 de la mañana también, ¿no es cierto?, porque creo que es lo que correspondía. Y eso, en el caso nuestro, que por supuesto siempre digo, no van a venir las mujeres a subirse arriba de los tanques, pero le tocaba al concejal Pardal también participar y subir arriba de los tanques. Creo que lo podríamos haber hecho entre todos. Creo que es un momento de hacer una política distinta en Viale Masa. Lo hemos visto con otros candidatos políticos que han salido a pegar, y cuando hay un evento y cuando hay una cosa, y que, bueno, creo que eso ya no sirve más. Creo que las soluciones a ellos estuvieron planteadas y ellos saben cuáles son las inversiones, ellos saben que el acueducto está en marcha, pero por supuesto salen a decir otra cosa, por ahí de otra manera, o como sea, ¿no es cierto?, para desinformar a la gente. Creo que eso está muy mal. Es distinto porque si no, esta señora que salió a hablar seguramente por el Lagarto Show, no sé de dónde puede haber sacado la información si no ha venido a través de un político. ¿Bien? Porque nadie le va a decir, en este caso dijo, no sé si Caserio o la provincia de Córdoba le dio 12 millones de pesos al intendente, no hemos recibido un peso. En eso estamos tranquilos, que abran toda la investigación que quieren y la denuncia como corresponde, para poder nosotros, ¿no es cierto?, por supuesto. Yo en mi caso personal voy a iniciar una demanda contra esta persona
porque tiene que demostrarme lo que dijo públicamente. Quiero saber, así como salió a decirlo a los medios de Córdoba, yo también voy a salir a decir a los medios de Córdoba que está equivocado. Pero vamos a ir a través de una demanda, porque creo que es lo que corresponde. Ha llegado un momento de hacer una política diferente en el país. A ver, necesitamos gente con ganas de trabajar. Políticos de decir, a ver, tenemos que gestionar, vamos a gestionar. Tenemos que hacer, vamos a hacer. ¿Bien? Tenemos que trabajar, vamos a trabajar todos los días. Tenemos que subirnos arriba de un camión y sacarnos el traje de intendente, nos vamos a subir. Eso es lo que está necesitando hoy la Argentina. No esta política que hoy tenemos, que les mejora la situación de todos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos estos problemas, desinformamos a los vecinos, creamos conflictos, creamos situaciones que son desagradables, ¿no es cierto?, para una localidad, para un pueblo. En vez de ponernos a trabajar todos juntos, porque creo que está a la vista que el municipio de Villa Alemance, desde el año 2015, ha demostrado capacidad en cuanto a la administración. Tenemos una administración como poca. Y por supuesto tenemos una gestión como pocas también, porque se han conseguido cosas y se van a seguir consiguiendo cosas que no se habían conseguido jamás en la historia de nuestro pueblo. ¿Sabe lo que se capta en la gente? Nosotros los medios captamos en la gente, es que los intendentes no se juntan justamente para realizar este tipo de obras, ¿no? El intendente de Cosquín va por un lado, el de Alemance por otro y el de Santa María por otro. Y dicen, bueno, a ver, si cada intendente invirtiera un poquito de la obra troncal, digamos, tendríamos una obra ya hace 20 años, ¿no? Esta parte o 30 años esta parte. ¿Es realmente así? ¿Hay unipersonalidad de los intendentes? Porque es como que la gente dice eso. Dice, el intendente Oliva trabaja por un lado, Zanotti por otro y Musso por otro. A ver, no es lo que se ve porque tuvimos la oportunidad de trabajar muy bien, principalmente con, no hablo de otras fuerzas políticas por ahí, ¿no es cierto? Pero por ejemplo con todos los intendentes radicales siempre se ha trabajado bien. En el momento que nosotros gestionamos el acueducto sur, lo pudimos tratar con Néstor Cuello de Parque Siquiman, lo pudimos tratar con Rafaela, que en ese momento era del radicalismo, y logramos nosotros incluirlos dentro de esta obra, ¿no es cierto? Por supuesto. No sé, ya creo que el análisis no llegaba para entregar agua a Santa María, pero por ejemplo, personalmente, con Dardo Zanotti nosotros nos apoyamos muchísimo. A veces Dardo necesita algo, nosotros tenemos problemas en dárselo, o al revés, si nosotros necesitamos algo, también siempre tenemos el apoyo de los otros municipios, ¿no es cierto? Creo que en esto, por ahí es una imagen desvirtuada que quizás no existe. Distinto con el intendente de Cosquín. Con el intendente de Cosquín, inclusive por ahí la lejanía también con la localidad, es complicado que nosotros por ahí tengamos que tratar un tema en común. Pero lo que son los intendentes vecinos, como es Santa María, como es Parque Siquiman, como es San Roque, por supuesto estamos todos juntos. Cuando tenemos una problemática la trabajamos todos juntos. Por ahí hemos discutido, yo he discutido mucho con Néstor Cuello de Parque Siquiman por el agua, nos hemos peleado. Un día fui con una barreta y dije que iba a abrir el dique, casi nos hemos agarrado la tiña, como quien dice, pero no, bueno, hemos llegado a un entendimiento, podemos trabajar juntos y vemos la situación de que ningún intendente quiere perjudicar al otro. Por ejemplo, soy amigo también del intendente de Tanti, que es intendente radical, soy amigo del intendente de Santa Cruz del Lago, que es el tema de la basura, todo se ha trabajado juntos entre los intendentes y todos entendemos de que ninguno va a querer perjudicar al otro. Yo no puedo hacer un dique y cortarle todos los afluentes a los otros intendentes para que Villa Alemance tenga agua. Tenemos que comprender de que estamos dentro de una comunidad que a la vez son vecinas y tenemos que trabajar todos juntos, que todos tengamos un poquito de todo para todos dentro de lo que se pueda repartir. Última pregunta. ¿Alguien tiene para hacer? Sí, por favor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda Susi? Bien. Quiero transmitir que, bueno, yo vivo justamente en uno de los barrios más complicados de Villa Alemance, por lo cual recepciono tanto el amor y el odio de muchos vecinos. Primero, bueno, agradecer que la presencia de los camiones se ha visto hasta de madrugada, circulando por las calles, las partes más altas del Mirador del Lago. En aquella zona estamos teniendo una problemática muy grande y delicada, que es con el tema de las conexiones clandestinas, que seguramente ya lo habrán hablado. Está pasando que con todo este problema que hubo en estos últimos días del agua, hay vecinos que han cambiado por su propia cuenta el caño de entrada a la casa por un caño del mayor calibre y le han puesto una llave de paso por su cuenta.
Entonces cuando largan el agua, por ahí el agua no llega a los hogares donde tiene que llegar y se desvía para otros lugares. Y también se está viviendo que muchísima gente está haciendo perforaciones, de las cuales estamos hablando de un monto de 300.000 a 700.000 pesos para hacer una perforación en una vivienda para poder obtener agua de manera constante. Y que un poquito nomás también, porque no tiene tampoco la cantidad de agua necesaria, ¿no es cierto?, para una propiedad. Mi pregunta es... Mi pregunta pasa simplemente por ver si esto volviera a suceder, porque vamos a estar en el fenómeno de la Niña, lo cual es una sequía bastante importante, si se va a trabajar en la prevención, en lo que es justamente Matías, creo que tengo mucho contacto con el tema de esto, de prever de la gente que se le han llenado los tanques y que no tiene conexiones porque no la pueden pagar y demás, de tener como prioridades o un listado. A ver, Susana, una de las cosas que nosotros hemos analizado, justamente lo dije hace un rato, estamos analizando una nueva ordenanza, porque muchas personas vienen a hacer la posesión, o en este caso caratulados como usurpadores pacíficos, simplemente porque tuvieron el lote y nunca hicieron ningún papel, ¿no es cierto?, para adquirir la propiedad, es con lo que chocamos nosotros principalmente para hacer la conexión. Y en eso, que se han ocupado lugares donde estos loteadores durante tantos años nunca hicieron las obras necesarias. Una de las obras que se logró hace muy poquito también en Viale Macé, y con toda la contra y con todo lo que sufrimos para que se haga, fue el tema de la energía eléctrica también, porque sufrimos exactamente lo mismo. Recién ahora se están construyendo, sobre todo en este barrio tan abandonado en cuanto a eléctricamente, ¿no es cierto?, y con el tema del agua, recién ahora, recién desde que estamos en esta gestión. Por eso quiero mencionarte de que nosotros no hemos dejado afuera principalmente todo lo que tenemos que trabajar en este barrio, que es uno de los que mayor crecimiento tiene en este momento, ¿no es cierto? Pero ojo, a ver, a veces es un crecimiento que hay mucha gente con escritura, pero tenemos también muchísima gente, ¿no es cierto?, con posesiones, con deuda. Mirador del Lago tiene una deuda que supera los 170 millones de pesos nomás en impuestos que está debiendo al municipio. Y esta es una de las cosas que también nos encontramos, porque si nosotros tenemos que dar, por más que sea una posesión, a una persona o a un terreno con deuda, también nos encontramos con una dificultad, ¿no es cierto? Sumado a eso, de que las obras de agua, por supuesto, hoy no son baratas, más allá de que nosotros modificamos la ordenanza, porque antes un vecino quería el agua y tenía que pagar la obra completa, después se enganchaban todos los otros vecinos. Nosotros ahora lo dividimos y realmente le cobramos lo que el vecino tiene que conectar y el resto lo distribuimos en las cuentas, ¿no es cierto?, que están. Entonces eso también significa una gran inversión para el municipio que hoy se está haciendo. Estamos nosotros hablando de que ya levantamos más de 10 kilómetros de cañerías clandestinas y nuevos usuarios, digamos, del agua, ¿no es cierto?, conectados como corresponde. Pero chocamos siempre también, ¿no es cierto?, con este tema de las posesiones. Aquel que se viene, ocupa ese terreno y de golpe quiere la luz, quiere el agua, que pase el camión de la basura, bueno, todo lo que sucede siempre. Entonces, por supuesto, también tenemos la queja. Pero mucha gente que ha venido nueva también y que no conoce la historia de nuestro pueblo, ¿no es cierto?, cómo realmente se definió o se llega a estas situaciones, por ahí de lugares tan alejados donde no tenemos, porque por ejemplo lo que decía Oscar recién, en otros barrios no tuvimos problemas. ¿Bien? Si hablamos de la cooperativa del centro, una cooperativa que hace 30 años que está marchando igual con las mismas cañerías, lo único que le ha cambiado es una bomba nada más, pero si vamos a la planta está todo exactamente igual, no se ha modificado nada y sigue funcionando. ¿Bien? Nosotros lo mismo nos pasa en playas, en balcón. Nosotros las únicas modificaciones que hemos hecho en ese lugar es aumentar la capacidad, cambiar, por ejemplo, como en Villa Cristina, una cañería de más de 1000 metros, que era un problema histórico. Hace 20 años que esa gente renegaba porque cuando había tormenta o algo se tapaban los caños, se reventaban los caños y ese barrio quedaba un montón de días sin agua. Bueno, hoy tiene una cañería inclusive que logramos pasar la ruta 55, ¿no es cierto?, para poder conectar con esta nueva cañería en el lugar. O sea, no es que no hemos invertido o que hemos mirado para otro lado. Y principalmente el ejemplo está que no miremos para otro lado porque tenemos un acueducto que la provincia de La Paz.
Respecto a los temas de los pozos, es importante que ustedes informen que son clandestinos. La provincia no autoriza pozos y hay dos inconvenientes. Primero, que no hay agua suficiente en las napas. Segundo, la van a contaminar, que eso va a perjudicar aún más a los vecinos, y hay que denunciarlos porque la provincia no los autoriza. Eso tiene que estar, para hacer un pozo, primero tienen que ir a la provincia autorizarlo y no lo está autorizando. Nosotros quisimos dar solución a través del pozo, nos permitieron solo 2 cerca del arroyo Mallín, que están con muy poco caudal, pero los otros es muy importante que se les denuncie, porque están perjudicando al resto de los vecinos. Perfecto, muchas gracias. Queremos aclarar que todo el sistema viejo, cuando esté conectado al acueducto, va a quedar, ¿no es cierto?, a veces por las dudas que existen en algún momento del acueducto, una situación similar a él. Y tener, por supuesto, de emergencia, ¿no es cierto?, estos bombeos antiguos. Muchísimas gracias. Gracias a todos.